Estamos hablando de temor. Espero que el temor se haya ido en muchas de las cosas que oramos, pero quiero que sigamos profundizando. La última vez que hablamos sobre el temor, hablamos, si lo recuerdan, sobre el temor que genera la manifestación espiritual y especialmente la manifestación espiritual de Dios. Y cómo la manifestación del poder de Jesús hacía que mucha gente huyera de miedo. Dice que cuando liberó al endemoniado Gadareno, los gadarenos le dijeron, andate de acá, porque estaban asustados de ver el poder que se había manifestado. Y los discípulos lo mismo, veían lo que hacía el Señor y se morían de miedo. Pero los discípulos decían, con miedo y todos nos quedamos, preferimos quedarnos acá porque tiene palabra de vida eterna. Entendían que era mejor quedarse con el Dios que les daba miedo, porque le tenían más miedo al diablo seguramente, y decían, nos quedamos con él. Y decíamos que ese temor que viene de acercarse a un Dios todopoderoso, que hace cosas tremendas y terribles, ese temor reverente nos debería mover a nosotros a buscar la santidad, a no pecar, pero a quedarnos con Él de todos modos. Eso es lo que, resumidamente, hablamos el último domingo que compartí. Pero yo ahora que quiero que vayamos a otro tipo de manifestación espiritual que nos genera temor. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo el diablo y su reino de tinieblas también generan temor. Y no solo lo generan, porque Dios lo genera con el solo hecho de manifestar su poder, sino que el diablo y las tinieblas lo hacen para infundirnos temor y para impactar negativamente nuestras vidas. ¿A qué vino el diablo? A robar, a matar, a destruir. El diablo todo lo que hace lo hace para mal. Y Dios todo lo que hace lo hace para bien. Entonces, este poder espiritual del enemigo, porque tiene poder espiritual, también nos va a generar temor. Y yo quiero que empecemos por un tema del que se habla, pero tal vez no se profundiza en las razones, y me gustaría que hoy charlemos. Estuvimos un poco, hoy van a ver que lo que estuvimos hablando el jueves lo vamos a profundizar un poco hoy, el jueves en nuestro estudio bíblico. Lo primero que quiero que hablemos es de las pesadillas, de las pesadillas. En general, la psicología ve a las pesadillas como manifestaciones de ansiedad, de estrés o de conflictos emocionales no resueltos. Así que vamos a algunas de las interpretaciones que se hacen de las pesadillas, dónde se suelen dar las pesadillas, en qué momento del sueño. Vamos a ver un poquitito qué dice la ciencia al respecto, qué dice la psicología, pero después vamos a ir al tema que nos interesa a nosotros. La etapa del sueño en la que dicen los especialistas que se da la pesadilla es principalmente durante el sueño REM, REM en inglés, que significa Rapid Eye Movement, ¿sí? O movimiento ocular rápido. Ahí es donde los sueños suelen ser más vívidos, donde tenemos sueños donde nos acordamos y decimos, wow, ese sueño era súper real, ¿no? Sueño Full HD, como suelo decir yo. Se llama así Rapid Eye Movement porque en el momento de estar soñando, cuando entramos en ese sueño profundo, los ojos se mueven rápidamente con los párpados cerrados. Si es con los párpados abiertos, impresiona, ¿no? Con los párpados cerrados. Esta etapa del sueño fue descubierta en 1953 por dos investigadores que se llamaban Eugene Aserinsky y Nathaniel Kleitman. ¿Sí? Después, si quieren, les paso los nombres. Eh, Ellos andaban buscando patrones en el sueño de los niños y notaron estos movimientos oculares acompañados de una actividad cerebral intensa parecida a la vigilia. Es decir, cuando te hacen un electroencefalograma y vos estás en esta etapa del sueño, es lo mismo que si te lo hicieran despierto. El cerebro está súper activo en ese momento. Y se considera que este sueño REM
es muy importante, yo siempre recuerdo, hay un grupo de música que se llama REM, que a mí me gustaba bastante. Eh, Durante esta etapa del sueño, dicen los especialistas, eh, que generalmente estos sueños están relacionados con las emociones y con la consolidación de la memoria. Supuestamente en este momento del sueño profundo, la memoria se afirma, el cuerpo está muy relajado, casi paralizado, pero el cerebro está muy activo. Dicen que durante este momento del sueño eh, es, como les digo, donde tenemos los sueños más vívidos, por ahí más extensos. ¿Qué dicen de las pesadillas los especialistas que estudiaron esto? Dicen que las pesadillas pueden servir para el procesamiento de las emociones. Ayudan a procesar emociones intensas, especialmente el miedo o la angustia. Es como si la mente intentara digerir situaciones difíciles mientras dormimos. También dicen que puede ser un indicador de estrés o de trauma. Frecuentes pesadillas pueden ser una señal de estrés elevado, traumas pasados o trastornos de ansiedad o de estrés postraumático. Los que fueron a la guerra generalmente tienen muchas pesadillas de lo que vivieron, ¿sí? Porque fue muy, muy estresante, muy traumático. Y también dicen que estas pesadillas pueden generarse como funciones adaptativas. Dicen que la teoría, por ejemplo, de la simulación de amenaza funciona en las pesadillas porque sugieren que las pesadillas nos preparan para enfrentar peligros reales ensayándolos en un entorno seguro, en el sueño, ¿no? Entonces, como que en el sueño nos vamos preparando para cosas que nos pueden suceder en el futuro. Y después dicen también que pueden estar debidas a factores externos, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, intensificadas por la fiebre. La fiebre intensa no solo puede generar pesadillas, esto lo digo yo, sino alucinaciones cuando estamos despiertos, ¿no? Alguien que tiene 40 de fiebre puede alucinar. A mí me pasó, un día tenía más de 40 de fiebre y me veía que tenía tentáculos violetas, un púrpura, un morado fuerte, ¿no? En ese momento dije, tengo que hacer algo porque no es normal. Tener tentáculos no es lo habitual, ¿no? Que a la gente le pasa. Me fui a meter a la bañera con agua fría. No estaba solo, para colmo. Con mis tentáculos los metí entre medio de la puerta y dije, el agua es lo mejor si soy un pulpo, ¿no? El pulpo se mete en agua fría, claro. Bueno, hay medicamentos que dicen que también pueden generar pesadillas. El consumo de sustancias, ¿sí? Las drogas alteran nuestra parte cognitiva y podemos tener pesadillas. Añado a esto que la droga también abre puertas espirituales y podemos tener experiencias, después vamos a entrar en el tema de las experiencias espirituales, ¿no? Eh, la falta de sueño, los cambios bruscos en la rutina también nos pueden generar pesadillas. La típica, cuando estás en un trabajo nuevo, soñás toda la noche con el trabajo y que no te sale, ¿no? Es típico. A mí me ha pasado, no sé si a alguien más le habrá pasado. Bueno, allá tenemos gente que le ha pasado, ¿sí? A veces no es nuevo el trabajo, pero soñás y es una pesadilla. Bueno, pero no viene el caso. Pero bueno, como vemos, la psicología interpreta que las pesadillas pueden estar relacionadas con emociones que no están resueltas y que esas emociones nos generan temor, angustia y terminan como resultado dando una pesadilla. O factores externos. Hablando de factores externos, ahora quiero que empecemos a pensar y a ver juntos otro factor externo muy importante que la psicología no va a tener en cuenta, a menos que sea un psicólogo cristiano, que tenga Biblia para sumar a su psicología. Y yo quiero que entremos a hablar de los ataques espirituales en los sueños. Los ataques espirituales nocturnos suelen ser una causa muy habitual de pesadillas y de experiencias de temor y terror. El diablo tiene capacidad de influir en nuestros sueños. Esto lo tenemos que tener claro.
Imagínense, si tiene la capacidad de meternos pensamientos cuando estamos despiertos, obviamente tiene la capacidad de generar pesadillas en el momento de estar dormidos. La mente es un campo en donde el diablo actúa. Y esto lo tenemos que tener claro. Todas las personas, incluso los niños más pequeños, pueden ser víctimas de estos ataques. Los hijos de Dios tampoco estamos exentos de sufrir estas situaciones. Estos ataques pueden llegar incluso a la parálisis del sueño. Acá tengo un amigo que viene investigando sobre esto y está escribiendo sobre esto. La parálisis del sueño, y alguno me levanta la mano si lo sintió, ¿sí? Es donde sentimos físicamente, miren, muchas manos levantadas, donde sentimos físicamente la opresión espiritual. Podemos sentir que nos ahorcan, que nos presionan un peso tremendo sobre todo el cuerpo, la sensación de que no podemos movernos ni hablar. Y hay personas que incluso pueden ver presencias demoníacas al momento de pasar por estos eventos. Van a ver sombras, eh, bueno, de todo un poco. ¿Sí? A mí me pasó también. Tenemos el micrófono abierto en el Zoom y alguien dice que le pasó también. ¿Qué dice? Quedó Sí, grabado esto. Sí. ¿Qué pasó? el, o sea, un peso de una persona como que se acuesta al lado mío. El peso como de una persona que se cuesta al lado mío, dicen. Acá lo digo, en el video va a quedar grabado. Bueno, eh, la ciencia no va a darles esta respuesta. La ciencia le va a tratar de encontrar otro tipo de razones. Levantan la mano de allá y estamos sin micrófono. Así que sí, dale un micrófono. Vení. Sí. Bueno, para todos los que me conocen, señores, bueno, no, quería acotar a esto, que quizás mucha gente no entiende y no lo ha pasado, obviamente que uno no puede hablar de lo que no vivió, pero los que tienen testimonios o experiencias, bueno, está bueno compartirlo. A mí, por ejemplo, en esto de la parálisis del sueño, me sucedió haber sido abusada sexualmente y al otro día despertarme como si realmente me hubiese abusado sexualmente porque estuve 2 días con un dolor de ovarios insoportable y eso se lo había comentado a Emilio y la verdad que bueno, nada, aprovechando que están hablando del tema como para dejar conocimiento de esto, ¿no? Ujú. Los ataques espirituales nocturnos son bien reales, bien reales. Todos en una u otra forma, ya les digo, en general, no gente que haya estado en ocultismo, que haya vivido cosas terribles. Yo no venía de ese mundo, sin embargo, muchas veces lo he experimentado en las noches. Eh, y como les digo, la ciencia no va a encontrar una respuesta científica al asunto, le va a tratar de buscar otras explicaciones, pero hay gente que realmente sufre de esto de manera recurrente y es torturada por las noches. Y literalmente viven con terror, no se quieren dormir. Es literalmente algo diabólico, ¿no? Literalmente, ¿sí? Eh, entonces, tenemos que tener estas cosas claras porque si la raíz es espiritual, si la raíz es diabólica, hay un solo remedio para eso. No hay otro. El mundo va a ofrecer remedios de todo tipo. Emilio, tenés un micrófono si querés decir algo. Eh, el mundo va a ofrecer otros remedios. La ciencia puede ofrecer remedios y el mundo te va a decir Hola. anda a buscar un brujo. Sí, Emilio. Sí, justamente estás diciendo que hay un remedio para todo esto. Bueno, tú lo sabes, muchos lo saben, otros no lo saben. Vengo haciendo una investigación de esto desde hace 3 años aproximadamente y he investigado a mucha profundidad el tema de la parálisis del sueño. Por cierto, conmigo se contactaron de aquí a Argentina el Instituto del Sueño y estuvimos conversando ciertas cosas para hacer ciertos experimentos. Y lo curioso de todo esto, tuve la oportunidad de entrevistar a personas
de toda Latinoamérica, Estados Unidos, de España. Y curiosamente, hablando del remedio, todos llegan a la conclusión de que cuando nombran a Jesús se desaparecen o salen corriendo o se esfuman. Y estoy hablando de personas que incluso no son creyentes. Y yo lo veo como que esas personas tienen un llamado o a pesar de que no están en Cristo, algo pasa con el nombre de Jesús que precisamente eso desaparece. Hay mucho por contar, pero el tiempo es limitado, así que solamente quería hablar porque nombraste el tema de la ¿Sí? cura. ¿Por qué? Porque entendemos por la Biblia que hay un solo nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos y que nos puede librar de las huestes de Satanás y de Satanás mismo. Acá preguntan si en la parálisis del sueño estamos completamente dormidos. Generalmente la parálisis del sueño se da en la vigilia previa a despertarse y uno, lo peor es que sabe que está ahí. Uno sabe que está, se quiere despertar y no puede salir del sueño, no se puede mover, ¿sí? Por eso es la parálisis, porque el cerebro se despierta y el cuerpo no podés hablar, ¿sí? Bueno, Jesús es el único, como bien decía Emilio, es el único que tiene poder para vencer las obras del diablo. En otras cosas, en otras cosas podemos decir que las raíces pueden ser mixtas. Yo puedo tener un sueño del trabajo y de sentir que no lo pude resolver, ¿sí? Y no necesariamente es que tengo un demonio saltándome encima. Son sueños, ¿sí? Pero la parálisis del sueño me atrevería a decir que tiene un 100% de componente espiritual. Siempre hay un espíritu que está operando. ¿Por qué? Por la razón obvia. Nombramos a Jesús y se va, y porque además la experiencia que uno siente es bien espiritual, ¿sí? Y muchos hasta la pueden ver, ¿no? Tienen estas percepciones. Acá preguntan si es porque las personas se acuestan con miedo. En realidad, la parálisis del sueño no necesariamente está relacionada con acostarse con miedo. Hay gente que le pasa, se acostó de lo más normal y de repente le pasa esto. Lo digo por experiencia propia, digamos, como les cuento, a mí me ha pasado. Me ha pasado antes de conocer al Señor, no sabía de qué se trataba y uno quiere llamar a mamá, ¿no? Y no te sale la voz y de repente cuando te sale empezás a los gritos y vienen corriendo a ver qué le pasó. Miren cómo despertó el interés esto, ¿eh? Sí, acérquense y hablen al micrófono Con para que un quede grabado. segundito. Sí, No, yo escuchaba una vez a Maradona, famoso jugador, y él dice que tenía miedo de dormirse porque tenía miedo a morir. Él no podía conciliar el sueño porque si él se dormía, eh, sentía que se moría. Entonces le costaba mucho conciliar el sueño. sí, acá, sí. No, es que no se escucha en el Zoom. Claro, sí, te queremos poner en cámara. No, pero sin micrófono no te escuchan. Quería decir algo, buenos días. Si bien la parálisis del sueño, que el pastor hace tanto hincapié, influye en esta parte de la espiritualidad, hay muchos trastornos del sueño, Sí, eh, inclusive el terror nocturno, el sonambulismo, sí. De ahí que tantas personas usan hipnóticos sedantes, inductores del sueño para poder dormir. No es secreto que necesitamos del sueño, recuperarnos, todo el metabolismo, ¿ve? ¿Viste? Con eso ustedes. Y según los científicos, con unas 5 horas es suficiente para que se regeneren las funciones metabólicas del organismo, pero hay controversia con otros autores que dicen 8 horas de sueño. Si no se completan ese horario, por lo menos 5 horas, se ha demostrado de que la persona está alterada al día siguiente, alterada, no se concentra.
dice cosas que no están concebidas, ¿viste? Pero es porque no durmió bien. Y tuve la oportunidad de trabajar en Brasil, donde conocí tantos pacientes con trastorno del sueño, sea sonambulismo, porque también es un tipo de trastorno. Esta gente están dormida, se levantan, abren la heladera aquí y allá, y otros no pueden dormir, que es la mayoría, y entonces necesitan del ribotril, que es el clonazepam. El más conocido, decían, doctora, receta azul es el llamado este medicamento que consumen. Nunca había ido a un país que consuman tanta receta azul, pastor. Me llamó la atención tanto clonazepam, y es precisamente por eso, porque no pueden dormir y realmente hay que dormir. Sí, Entonces hay otros trastornos del sueño, sí, sí. No solamente la parálisis. Sí, sí. donde Hoy estamos sabemos- yendo a la raíz Sí, espiritual. sabemos que Habrá otras que que son hay una físicas. espiritual, el sonámbulo, el que habla de noche, Yo era sonámbulo. bueno, todos esos trastornos del sueño. Pero Hay raíz, pastor. después de Cristo me pasó Sí. que muchas de estas cosas se cortaron. Bueno, la parálisis del sueño sin ir más lejos. Y sé que es Jesucristo el único Es así. que nos va a resolver. Amén. ¿Sí? Entonces, Adriana. ¿Sentís que te caes al vacío? Sí. Sobre todo si estás en la cama de arriba, sobre todo, ¿eh? Peor. Sí, sí. Bueno, a ver, de nuevo, hoy no estoy buscando darle explicación a todos nuestros sueños, ¿no? Ni a todos los trastornos del sueño. Como hablamos con las emociones. Uno puede tener problemas emocionales que no necesariamente tienen una raíz espiritual, a veces tienen una raíz fisiológica, ¿sí? Bueno, de nuevo, el terror nocturno es algo que mucha gente tiene, ¿sí? Y hoy estamos hablando de esto. Hoy estamos hablando de los terrores nocturnos. Y la Biblia habla de terrores nocturnos. Después vamos a ver el pasaje. Salmo 91 ya me lo adelantaron. Tenemos que entender, tenemos que entender que no es sano vivir ni con temor ni con terror. Punto. Y Dios nos quiere librar de eso. ¿Sí? De nuevo, que puede haber causas fisiológicas, por supuesto, pero tenemos que entender que Dios nos quiere sacar del temor a la muerte, ya hablamos, ¿sí? Que es la raíz esencial de todo temor, el temor a lo que le puede pasar a los familiares, lo que sea. Dios nos quiere librar de eso y Dios lo quiere cambiar por confianza en Él. Él nos vino a dar paz. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué estoy haciendo mención de esto? Porque muchos podemos estar sufriendo esto, los que estamos acá, los que están conectados en Zoom y los que verán el video por YouTube. Y yo lo que quiero traer es la convicción de que el Señor tiene poder para librarnos de esto. El Señor tiene poder para, no solo tiene poder, el Señor quiere hacerlo. El Señor nos quiere librar del temor. Y el Señor nos quiere llenar de su presencia y de su paz. Y nos quiere librar de todo ataque del enemigo. Si nosotros estamos siendo atacados por las noches, porque de nuevo, que a veces a uno le cuesta dormir porque tiene problemas emocionales que tiene que resolver, el Señor también los puede resolver. ¿Sí? Aún si tenemos problemas fisiológicos, el Señor tiene poder para sanarlos. ¿Sí? Entonces, tenemos que confiar en un Dios que tiene poder para que nosotros podamos ser restaurados en todas las áreas que tenemos que ser restaurados. ¿Sí? Y hoy estamos hablando particularmente de los ataques de Satanás. Claramente, los ataques de Satanás no se van a solucionar con un ribotril por las noches. No le hace efecto a los demonios tomarme un ribotril, se los puedo asegurar. Y genera adicción. Y el diablo al final termina consiguiendo lo que quiere, porque nos quiere destruir. Entonces, la experiencia de aquellos que sufrieron parálisis del sueño, como un servidor, es que en Cristo podemos ser libres de esto. De hecho, cuando yo vine a Cristo y tuve
mis primeras experiencias espirituales también tuve mis ataques nocturnos. Y a veces hay procesos en donde estamos, al principio tenía ataques porque Dios me estaba librando de todas las ataduras que yo tenía. Y Dios me libró de esos ataques nocturnos. Y después, más adelante, tuve ataques nocturnos porque yo estaba en batallas espirituales. Yo me metía en un terreno nuevo en donde el diablo no quería que me meta y vienen ataques nocturnos. Pero el Señor nos da poder para librar esas batallas y para defendernos. Entonces, tenemos que saber que Cristo es el único que tiene poder para vencer todo poder de las tinieblas. Nadie más. Nosotros no tenemos poder en nosotros mismos. El ser humano no puede pelear contra el más pequeño de todos los demonios. Lee el mensaje si querés. Léelo en el micrófono. Dice Patricia. Dormida me desperté sintiendo que algo me aplastaba la cabeza y me la iba a romper. Y no podía decir el nombre de Jesús mentalmente. Mentalmente lo hice y me soltó, pero me adormecí. Me soltó y volvió, pero pude reprender. Me soltó y no volvió. Amén. Como les digo, es una batalla espiritual la que libramos. De hecho, la Biblia dice que nosotros estamos en una batalla constante. Y ahora sí voy a ir al salmo que me adelantaban. David había aprendido esto en comunión con Dios. El Salmo 91 habla de esto. Salmo 91, a partir del versículo 1, lo voy a leer en la Reina Valera, que es la que conocemos más. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y el versículo 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. David había aprendido que poniendo su vida al abrigo del Señor, sometiendo su vida al Señor, él estaba libre de las cosas que le podían pasar de día, pero de los terrores nocturnos también. El Salmo 4:8, muy conocido también para los que se quieren acostar tranquilos, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Yo debería orar antes de dormir, consagrando mi sueño al Señor y pidiéndole que Él me defienda, porque mientras estoy dormido tengo la guardia baja. Uno está vulnerable, pero en el Señor uno está seguro. Y a veces uno tiene que muchas noches consagrar sus sueños al Señor. Y no solo, yo le pedía no solo no tener pesadillas, yo quería tener sueños de Dios, porque Dios habla en sueños. Entonces, consagremos nuestros sueños al Señor para que Él nos hable y nos ministre durante los sueños. La Biblia dice, en los sueños me habla. ¿Sí? Es una manera de la que tiene de hablar el Señor. Estamos justos de tiempo, pero se nos hizo, arrancamos media hora tarde, así que me tienen que dar media hora más hoy. No queda otra. Pero los tengo bastante despiertos. No se quieren dormir. Bueno, vamos a hablar otro tema. Acá me levanta la mano el Zoom. Dice Mauro. Acostarse a dormir sin orar es dormirte indefenso. Igual que al despertar y no orar y velar, estamos expuestos al enemigo. Ok, bueno. El que no ora ni ayuna, el enemigo se lo desayuna. Dice, bueno, ok, sí, sí. Quédense tranquilos, tampoco que si no oras una noche te lleva, no, te lleva el enemigo. Tranquilos, tranquilos. ¿Sí? A veces hay momentos en donde sí uno tiene que pelear más la batalla hasta que el enemigo huye, ¿no? Y uno puede descansar más tranquilo. Quiero que vayamos a un punto que estuvimos hablando el jueves en nuestro estudio bíblico y hoy quiero que
profundicemos un poco más en esto porque esto influye también. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de las películas de terror. Y hablábamos que las películas de terror, su nombre lo dice, que generan terror. No nos damos cuenta, pero muchas veces somos nosotros mismos los que le abrimos la puerta al mundo espiritual de tinieblas y le damos autoridad para que nos venga a oprimir. Una de las puertas es esta, la de las películas, y voy a agregar la de los juegos de video de terror. Porque así como hay películas, hay juegos de video de terror en donde uno, peor, se mete en el submundo, ¿sí? Y se mete en un mundo de ocultismo. Y uno dirá, bueno, es un juego, es una película, no pasa nada. Pero generalmente ambas cosas tienen un gran componente demoníaco y funcionan mediante la exposición directa, porque te exponen a cosas. Uno diría, bueno, yo nunca fui a un culto satánico. ¿Te viste 5 películas? Fuiste. Sos parte, sos parte, lo viste, estás ahí. ¿Sí? Eh, Siguen pidiendo micrófono. ¿Cómo estamos? Hoy queremos participar. Sí, diga. No, bueno, yo quería también acotar, yo era de ver series, mayormente soy también de ver series, ¿no? Y hace mucho tiempo, me imagino que por ahí alguno la habrá conocido, hay una serie llamada Vikingos, que bueno, a mí me gusta particularmente las series que tienen historia, porque bueno, obviamente cuentan que hizo digamos, una generación en ese momento, ¿no? Pero yo, o sea, comenzando, estaba yo en Venezuela, sí, estaba en Venezuela cuando estaba viendo esa serie. Y ya de vuelta aquí o sea, ya llegando a Argentina, yo me puse a verla otra vez. Y ya obviamente ya me había bautizado y toda la cosa. Y después entonces caí en cuenta como que, bueno, uno también participa de los rituales que ellos hacen ahí. Mayormente todos eran paganos, satánicos. Y uno dice, bueno, pero la estoy viendo y uno lo ve cruel y toda la cuestión, pero está participando también. O sea, estás viendo sangre, estás viendo cómo sacrifican a una persona, cómo hacen un montón de cosas. Entonces, bueno, parece inofensivo, pero estás haciéndote parte de eso. Ujú. Entonces, nada, eso era lo que quería Fíjense. acotar. Bueno, acá dicen que silencian las películas por el miedo, pero la realidad es que las películas funcionan mediante la exposición directa y una impartición espiritual. Los mensajes subliminales y no tan subliminales, sí, enseña, sí, se enseña a través de esas películas. Exaltan el poder de las tinieblas por sobre el poder de Dios. Generalmente exaltan el poder de las tinieblas para que uno se quede con que el diablo gana. El diablo gana, ¿sí? Glorifican el miedo, la violencia, el ocultismo, lo demoníaco. Involucran elementos reales de ocultismo, invocaciones, rituales. Generalmente los que hacen estas películas llaman a satanistas para que hagan los rituales. Hay una hoja de ocultismo sobre esto que cuenta acá, ¿sí? Eh, y muchas de estas películas enseñan que la forma de librarse del diablo es la muerte mediante el suicidio. Como que vos te suicidás y le ganaste al diablo. Fíjense el tipo de enseñanza que meten. Y estás muerto en vida. A los, y esto se lo enseñan a los adultos, pero a los niños también. Los niños ven estos juegos, los niños consumen estas películas, los dibujos animados, ¿sí? Entonces, difícilmente vayas a encontrar una película de este tipo que te muestre la realidad de que Jesús tiene poder para vencer a los demonios y traer libertad. Muy difícilmente. Muy difícilmente. Me han contado por ahí que hay una que cuenta un caso real que lo terminan liberando. Pero la realidad es que en la mayoría el que gana es el diablo. Entonces, las películas de terror, especialmente las más pesadas, pueden sembrar y siembran miedos, ansiedades, pesadillas, incluso llegan a generar opresiones espirituales en la persona que anda vulnerable. Terminás de ver la película y sentís presencias en casa. No es chiste, no es chiste. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensado. Imagínense, ¿sí? Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios nos manda a guardar nuestro corazón, a guardar lo que vemos, a guardarnos de imágenes que no nos van a bendecir. Entonces, si tenemos pesadillas por las noches, también veamos qué consumimos, ¿no? Y pidamos perdón al Señor y pidamos que Él nos limpie de todo esto. Y finalmente, hablando del temor y hablando de lo que genera el temor, decíamos que, bueno, las pesadillas es una de las formas más típicas en las que podemos ver esta opresión demoníaca, pero la opresión demoníaca no necesariamente va a pasar por la noche mientras dormimos. También se puede dar a plena luz del día. Así como dijimos que la manifestación del poder de Dios nos puede generar temor, las manifestaciones demoníacas nos pueden infundir mucho miedo y nos pueden afectar en nuestra vida cotidiana. Ataques de pánico, por ejemplo. Las fobias, las ansiedades pueden estar siendo causadas por espíritus de temor del que tenemos que ser libres. De nuevo, no estoy diciendo que uno no pueda tener cosas que tienen que ver con lo fisiológico, pero uno nunca tiene que descartar que el diablo está al acecho y oprimiendo a las personas y a nosotros también. Entonces, esta libertad viene cuando el Señor, como decíamos antes, de manera soberana o actuando a través de alguien que ora por nosotros, nos puede hacer libres. ¿Sí? Porque tenemos que ser libres de las cosas que nos oprimen. A eso vino el Señor. Elizabeth. Roblox y Minecraft son dos juegos que imparten estas cosas en los niños. Vos sos el que mata, ok, vos te convertís en el personaje que mata. En realidad, en la mayoría de los juegos pasa esto, ¿no? Eh, Decíamos, cuando nosotros estamos siendo oprimidos, sea en los sueños o sea despiertos, porque puede haber un espíritu que nos oprima, como contábamos antes, puede ser el Señor el que soberanamente nos haga libres, o puede ser que tengamos que ir y pedir oración de un hermano, de alguien que tiene, ¿sí?, la madurez espiritual para poder orar por nosotros y orar por nuestra libertad. Si estás viviendo esto en los sueños, bueno, pedir oración para que esto no vuelva. Lo he visto en infinidad de ocasiones, ¿sí? Emilio. No solo lo que vemos, sino que también lo que leemos suma información, nos queda en la cabeza, nos queda dando vuelta. Bueno, tenemos la Biblia, imagínate, está escrita, la música, ¿sí? Todas las cosas influyen. Y hay música, he escuchado música que me generaba temor, me daba miedo escucharla en casa, ¿sí? Pasa. Eh, Como testimonio, hace poco, hay un rapero venezolano que, bueno, no creo que todos lo consigan, pero por allá los venezolanos. Se llama Cancerbero. sí, el que murió, Exacto. lo Pero él mataron. tiene letras que, bueno, a menudo hablan de cosas políticas, no sé qué, pero también tiene letras que son pesadas Mm, y que hablan de cosas demoníacas. ¿Qué pasa? Anteriormente uno lo veía como algo, lo escuchaba como algo de moda, ¿no? mm, Y se escuchó mucho un tiempo. Pero a mí hace un tiempo, o sea, hace un tiempito para acá, me molesta el hecho de escucharlo. mm, Y me pongo a escucharlo, por lo menos es que a Joel le gustaba y todavía le gusta. Y es como que cuando lo pone en casa yo siento como que me pasa algo malo. Porque mm, aparte habla todo de como que oye que te coge la muerte o esto, o todo es hablando de muerte, de sí, cosas. Y entonces todo eso es como que se queda ahí. sí. Y es como que muy pesado, ya no sé, a mí me causa como,
Como bien decía Pablo, todo Entonces, me... estás como llamando eso, pues, o sea, Sí, prácticamente lo estás trayendo a la casa y Pablo el apóstol decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Entonces, en la medida que uno va creciendo y madurando en el Señor, uno tiene que saber cuáles son aquellas cosas que no le convienen. Porque habrá a quienes lo afecta más, a quienes lo afecta menos. Hay cosas que directamente ningún cristiano debería ver ni hacer, ¿sí? Claramente. Entonces, decíamos que cuando nosotros estamos pasando por estas cosas, necesitamos resolverlas. Uno no se puede quedar viviendo en la opresión. Eso no es lo que el Señor quiere. El estrés puede que no te deje dormir o te genere un montón de otras cosas. Eh, el estrés es otro tema, ¿sí? Pero de nuevo, son todas cosas relacionadas con lo emocional en desorden. Y nosotros tenemos que ir a Dios para que ordene nuestro desorden emocional y espiritual sobre todo, ¿no? Decía yo que mientras estamos en opresión, puede que necesitemos que alguien ore por nosotros. A veces Dios nos liberta cuando venimos a Él, pero otras veces, y esto lo hablo especialmente para los que están más crecidos y más maduros, otras veces tenemos que ser nosotros mismos los que enfrentemos al enemigo. Al igual que en la época de Israel en el Antiguo Testamento, cuando los varones llegaban a una madurez suficiente, tenían que entrenarse para la batalla y pelear del lado del Señor de los ejércitos. De hecho, Dios dice que dejaba enemigos para que aprendan a entrenarse y a pelear, porque necesitaba que su pueblo esté entrenado para la batalla. Así también nosotros, cuando llegamos a cierta madurez espiritual, tendremos que enfrentar al enemigo. En la época del Israel histórico, los enemigos eran de carne y hueso, pero ahora que el verdadero reino fue revelado, entendemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Efesios 6, 10 al 13 dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. A partir del versículo 14 nos detalla los elementos de esta armadura, pero no tenemos tiempo hoy de profundizar en eso. Simplemente voy a decir que esos elementos se obtienen mediante la práctica y la madurez espiritual en Cristo. Hay mucha gente que dice, me pongo la armadura de Dios en oración, ¿no? Me pongo toda la armadura de Dios y salgo a batallar. No, no funciona. La armadura de Dios es algo que se obtiene a través del ejercicio espiritual, de la práctica espiritual y de nuestro compromiso y profundización con el Señor. Si yo no camino ese camino de madurez espiritual, por más que ores poniéndote la armadura, no te la pones en una oracioncita de mañana o de noche. Esto es algo que se obtiene mediante el caminar con el Señor en madurez, ¿sí? Entonces, ¿pero a qué voy con esto? A que cuando tenemos cierta madurez suficiente para pelear la batalla, el Señor nos va a pedir que la peleemos. Es más, te va a decir, no vayas a que oren por vos, ora vos. Vos te tenés que enfrentar a este enemigo y lo vas a tener que vencer. Santiago 4:7 decía, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra griega acá para resistir es ansistemi y significa pararse en contra, oponerse, contradecir. Es decir, soy yo, en el nombre de Jesús, obviamente, el que tengo que pararme firme en contra del enemigo. Y quiero cerrar con un pequeño testimonio personal de esto. Yo me congregaba en la iglesia del centro, muchos saben, y durante mi paso por la iglesia del centro, bueno, he tenido de todo. Teníamos grupos, lideramos jóvenes, pero tuve un grupo en especial
en donde tenía varios muchachos a mi cargo, era como un estudio bíblico, una célula, uno más especial que el otro, por decirlo de alguna forma. Eh, Uno en particular tenía una personalidad bastante complicada. eh, Era como que tenía un problema de alopecia, no tenía pelo, ni cejas, ni nada. eh, y te miraba y como que infundía, hablando de infundir temor, ¿no? Te miraba y te daba un poquitito de temor. Yo más o menos lo tenía en el grupo, bueno, ya lo tenía conocido. Pero me entero que cuando terminábamos las reuniones, no sé qué, se quedaba a la vuelta y a las chicas que salían de la iglesia las agarraba y las robaba. Así que yo un día lo agarro en la puerta de la iglesia y le digo, ¿qué estás haciendo? Me dijeron que venís a robar acá, si vas a venir a eso, acá no se viene. Acá venimos a buscar al Señor, pero otra cosa, no te quiero ver así. Se puso como loco y me empezó a amenazar al punto que me infundió temor. Yo al principio, cuando me empezó a amenazar, le dije en el nombre de Jesús, no sé qué. Una chica, amiga mía, me dice, cuando le dijiste, era como que se le habían atado las manos, ¿viste? Yo le dije, te ato en el nombre de Jesús, y ella vio como que le quedaron atadas las manos, pero a mí me faltó la fe para creerlo, y se le desataron de vuelta. Y, y venía y empezó a tirar piñas, y yo a esquivarle ahí, ¿no? Ya la guerra espiritual se volvió más terrenal que otra cosa. No me defendió nadie, al punto que tuve que huir como David de Saúl para salvar la vida y el reino, y huí. Los cobardes no entran al reino, pará, dame tiempo. Bueno, estoy contando mi pecado, bueno. Huí despavorido, pero huí por mi vida. La cuestión es que el loco me persiguió, no sé qué, hasta que llegamos a un punto, tuvo que venir la policía, porque además era cuchillero, andaba con cuchillo, era medio complicada la cosa. Bueno, ahora vamos a contar, no te adelantes, por favor. Bueno, la cuestión es que termina viniendo la policía, todo. Bueno, terminó el día, me fui. Pero venía el sábado siguiente que teníamos reunión de jóvenes. Los saludo si me está viendo. La cuestión es que venía ese sábado y yo les puedo asegurar que yo tenía terror de ir a la iglesia de vuelta. A todo esto, un muchacho de la iglesia había soñado conmigo. Bueno, pasaron dos cosas. El día que pasó eso, yo soñé que me agarraban y me apedreaban, y que yo iba a morir apedreado. Y otro muchacho de la iglesia soñó que había como una víbora gigante que me quería atrapar y que me iba a matar. Todas las cosas sumadas al muchacho que me ve y dije, estoy muerto. Pero lo que más me molestaba es que yo decía, si me mataran por el Señor, yo estaba dispuesto a dar la vida. ¿Por qué me da tanto miedo? ¿Qué es lo que pasa? Yo no soy un tipo temeroso así, pero me agarró un terror terrible, al punto que me hacía la idea de ir a la iglesia y me moría de miedo. Así que le agarré a ella un día, ese sábado, y le digo, mira, mi amor, necesito quedarme este día solo, voy a ayunar y voy a orar por esto porque no puedo estar así. No puedo estar así. Ese día ayuné y oré todo el día. No me pregunten qué oré, pero ese día me peleé contra ese bicho. Con este muchacho habíamos llegado a la conclusión de que era un espíritu de anticristo el que estaba operando, por las cosas que fue mostrando el Señor. Me quedé todo el día orando y oré y oré y oré. Y de nuevo, no sé cómo, pero batallé con ese espíritu. Literalmente me peleé espiritualmente con ese espíritu y me peleé hasta que llegó un momento que sentí que había ganado la batalla y el temor se había ido. Porque no me lo podía sacar. Era algo que lo tenía encima. Peleé hasta que se fue. Cuando se fue, dije, bueno, estoy listo. Fue todo el día. A la tarde tenía que salir, había un evento para jóvenes. Y yo tenía que estar, el líder ahí. Y, no, y me daba miedo ir a la iglesia. Era como, ¿viste? Mamá, me da miedo ir al colegio. Tenés que ir, Jorgito, sos el director, ¿viste? Bueno, eh, bueno, fui libre, había ganado esa batalla y era a la tarde-noche.
Era acá en Estados Unidos, la calle bien oscura, ¿no? Bueno, y estaba el evento, todas las luces apagadas porque estaba tocando un grupo, no sé qué. En el medio de la gente veo dos ojos como de huevo que me miran. Me mira y, y yo dije, ¡up! Vino, ¿viste? Y lo perdí. Y lo perdí de vista en medio de la oscuridad, lo perdí. Y me dan ganas de ir a comprarme unos chicles. Y pensé, digo, voy a pedirle a alguien que me acompañe a comprar los chicles. Pero después pensé de vuelta, digo, no, yo le gané la batalla a este espíritu. Y digo, voy a salir solo. Lo hice. Me fui solo y fui a comprar los chicles ahí que quedaban en la esquina. Y era la boca del lobo. Así que termino de comprar los chicles, me doy vuelta. ¿Quién está? Él y yo, frente a frente. Lo veo salir y estábamos él y yo, no tenía a quién pedir ayuda, nada. Lo vi que me miraba y como que se me acercaba, yo voy guardando la billetera y a medida que se va acercando como que le va cambiando el rictus hasta que llega enfrente mío y me dice, Maxi, te tengo que pedir perdón, estuve mal el domingo. Me dice, perdóname. Realmente yo tengo un problema con las adicciones, yo quiero cambiar. Me voy a internar, me dijo, me voy a internar. Nos dimos un abrazo, lo perdoné y no nos vimos más desde ese día. Pasaron 4 meses, 6 meses, no me pregunten exactamente cuándo, cuánto, y un día lo veo a la salida de la iglesia un domingo, estaba cambiado. La cara ya no metía miedo. Me dice, Maxi, llevo internado todo este tiempo y la verdad que el Señor hizo una obra conmigo, el Señor lo había cambiado. Entonces, ¿a qué va este testimonio? A veces Dios nos llama a pelear batallas que nos liberan a nosotros y liberan a otros. Y uno no sabe hasta dónde llega la victoria que el Señor nos da. Por eso, qué tan importante es pelear del lado del Señor y ganar estas batallas. Porque el Señor me hizo libre a mí, pero por sobre todas las cosas lo hizo libre a Él. ¿Sí? Entonces, nada, quería cerrar con esta historia porque yo creo que glorifica al Señor. Glorifica al Señor porque el Señor es el que nos libra de todos nuestros temores. Y déjenme cerrar con otros salmos, porque los salmos hablan muchísimo de esto. El Salmo 56, del 1 al 4, dice, Dios mío, ten misericordia de mí, porque hay gente capaz de devorarme. Todo el tiempo me oprimen y me combaten, todo el tiempo mis enemigos me pisotean. Son muchos los soberbios que me atacan. Pero yo, cuando tengo miedo, confío en ti. Confío en ti, mi Dios, y alabo tu palabra. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Y el Salmo 34:4 dice, busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Amén. Amén. El Señor es poderoso para librarnos de todos nuestros temores.